Ahora Paz y sí. bendiciones, hermano. Bueno, hace un poco estábamos eh, conversando, ¿cierto? Y me presento. Eh, yo soy el hermano Sergio, de acá de Chile. Y Sergio, toda Sergio, esta... ¿cuánto? Sergio, ¿qué Sergio más? Araya, Araya. Ok. Yo soy el pastor Hugo de Vaz, de Buenos Aires, Argentina. Que Dios me lo bendiga, mi hermano. Un abrazo desde acá. Igualmente, Eh, varón de Dios. Eh, bueno, esta tuvimos recién conversación va a ser tuvimos recién un desencuentro de opiniones en un tema así cabroso como el diezmo. Entonces optamos por tener este medio de podernos ver la cara y de poder conversar. así, mi hermano. Todo para la gloria de Dios. Claro. Amén. Amén, amén. Y para edificación de Y los hermanos que nos están viendo, donde este video también va a quedar grabado, porque hay muchas dudas, claro, y la idea es que los hermanos salgan de dudas, y si yo estoy equivocado, usted me pueda sacar de las dudas y de la equivocación, lo de mi mismo, error a través de la palabra de Dios. igualmente yo, si yo estoy equivocado yo, que vos también puedas ser de bendición para mi vida. Amén. De la misma manera. Bien. Que Claro, Dios bendiga el tema entonces, es, que Dios bendiga este momento. Padre, te damos amén, gracias por este encuentro, que de alguna manera tú lo permites, Señor, y pedimos tu bendición sobre la vida de tu siervo Sergio, sobre mi vida, para bajo tu temor poder tocar este tema, Señor, que es tan importante, Señor, dentro de todo el esquema doctrinal de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén, varón. amén. Eh, dígame, comience, no sé, pregunte o dígame por qué está en desacuerdo con la vigencia del diezmo hoy. Claro, mire mi hermano, bueno, el tema es el por qué motivo estoy de desacuerdo con el tema del diezmo en dinero que hoy en día reciben y enseña la gran mayoría en las congregaciones de hoy en día, ¿cierto? Que se los enseña a los hermanos a dar un diezmo cada mes o, o cada 15 días, por ejemplo, en algunas congregaciones también. Bueno, el tema es que yo no estoy de acuerdo porque creo que nosotros, la iglesia, ¿cierto? La cual está bajo el nuevo pacto, se debe guiar o seguir perseverando, ¿cierto? En las mismas enseñanzas que enseñaron los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que está en Efesios 2:20. Nosotros tenemos que seguir edificando, ¿cierto? Sobre esas enseñanzas. No podemos añadir otras enseñanzas diferentes que ellos no hayan enseñado. Por eso que el mismo apóstol Pablo dice en Gálatas 1:8, si alguno de vosotros, un ángel del cielo, predicara otro evangelio, sea anatema. El tema es si los apóstoles enseñaron a la iglesia a dar un diezmo en dinero cada mes, como hoy en día lo exigen la gran mayoría de las congregaciones a través del mundo entero. Entonces todo tiene que estar basado en la palabra de Dios. Por eso que la palabra dice en Primera de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. O sea, nosotros si hablamos, enseñamos algo a los hermanos, tenemos que hablarle conforme a la palabra de Dios. Y yo por lo que he estudiado en la Escritura, no hay ningún mandamiento de parte de Dios por medio de los apóstoles o por medio de nuestro Señor Jesús, donde la iglesia, ¿cierto? Los creyentes en Cristo Jesús deban dar un 10% de su salario, ¿cierto? A un pastor. Ni tampoco he encontrado alguna cita bíblica donde los primeros creyentes practicaron el diezmo en dinero y se lo dieron a la iglesia o a los pastores o a un tesorero de una congregación, así como hoy en día lo dan. Esa es mi exposición Ok, por el momento y me pregunta, hermano. ok. Y
¿Ha encontrado alguna cita bíblica donde indique, ya sea apostólica o de Cristo, que indique la discontinuidad del diezmo? Hermano, mire, es que eso, por eso que esa enseñanza no está, o sea, tendríamos, recuerde que el diezmo fue para la nación de Israel. No. 3 tipos de diezmo. ¿Para quién fue? No. Eran 3 tipos de diezmo. Tenemos un diezmo en Números 18-21, ¿cierto? Y lo vamos a leer acá. O sea, no vamos a hablar, yo a mí me gusta siempre hablar conforme a la palabra de Dios, porque así los hermanos están viendo y los que nos ven y lo que va a quedar grabado acá. Déjame ponerte un poquito más. Yo solamente quería Adelante, hacer una preguntita, a ver si vos tenés algún texto bíblico neotestamentario de Cristo o apostólico que indiquen la discontinuidad del diezmo. Y no lo hay. No lo hay para nada. Y ya. hay cosas que cuando, varón, vos hablás, las hablás afirmándolas, como por ejemplo los apóstoles no hablaron nada tema diezmo, como por ejemplo mencionaste el diezmo era para Israel, es decir, como afirmándolas. Y justamente la conversación que vamos a tener es para ver una variante, sin salirnos del marco bíblico, para ver la variante. Me refiero a aquellos que están enmarcados en esa idea. Cuando hablamos del diezmo, nosotros no hablamos del diezmo levítico, porque a nosotros no nos rige la ley levítica, no nos rige la ley de Moisés, pero nosotros seguimos siendo sacerdotes, no levitas, pero sí continuamos con un sacerdocio conforme a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y 10, donde dice, vosotros sois real sacerdocio, es decir, perteneciente a la realeza, nación santa, pueblo querido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Habla de la realeza. El levita no tenía la particularidad de ser rey y sacerdote. Tenía que ser solamente sacerdote. Y nosotros venimos de una línea ahora que fue la línea que tuvo al principio, que es la línea de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Y tenemos un sumo sacerdote llamado Jesucristo, que nos hizo coherederos con él, no por mérito propio, pero nos hizo inmortales conforme a lo que dice en San Juan 11:25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos hizo inmortales y nos hizo coherederos con él, y nos sentó en lugares celestiales juntamente con él, espiritualmente hablando, según Efesios capítulo 2, versículo 6. Esa fue la posición que Cristo nos puso en este sacerdocio. ¿Cuál es la variante de que tiene el sacerdocio? Es que el sacerdocio del Antiguo Testamento recibía el cordero del hombre y se lo daba a Dios. Intervenía, intercedía en el sentido que le decía, Señor, este es el cordero de fulano de tal por sus pecados para que queden cubiertos. Nuestro sacerdocio hoy, varón de Dios, tu sacerdocio y el mío, es diferente. Recibimos el cordero de Dios y se lo entregamos al hombre. Y le decimos, aquí, hombre, mujer, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La función es la misma en el sentido de reconciliar, pero es otra orden sacerdotal, completamente diferente, superior y perpetua. Entonces, el sacerdocio continúa. ¿Por qué digo esto? Porque conforme al texto que ibas a leer, el número 18, ahí dice que el sacerdocio, el diezmo, la esencia del diezmo, lo intrínseco, era para el sostenimiento sacerdotal. Ya sé, habían 3 diezmos, uno eran para el sacerdocio, otro era para las fiestas, y otro cada 3 años para los pobres, las viudas, los extranjeros y los huérfanos. Cada 3 años eran 3 diezmos diferentes. Pero lo esencial, cuando se repartieron las tierras, era que los levitas no trabajen en el campo, no trabajen, sino que se dediquen a trabajar para Dios. ¿Cuál era la remuneración? ¿Cómo se le iba a pagar a los levitas? ¿Cómo Dios le pagaba a los levitas?
lo dice en 18:31 de Números. La remuneración, el salario de los levitas, era el diezmo que le iban a alcanzar a ellos. Pasaron los tiempos, el sacerdocio cambió, pero continúa, y la obra de Dios sigue necesitando. Muchos dicen, Dios no necesita. No es verdad, Dios no necesita. Pero la obra de Dios sí la necesitó siempre, como hasta el día de hoy. ¿Sí? No me quiero extender mucho porque quiero darte lugar que puedas hablar. Ya, pero mi hermano, usted me habló de los 3 diezmos dados a la nación de Israel, ¿cierto? Está en Números 18:21, ¿cierto? Y lo vamos a leer. Siempre es bueno leer conforme a la palabra de Dios para que los hermanos lo puedan ver. Sí. Dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. O sea, esta Ya tribu de Leví de paso leí no el tenía, 31 también. ya, mire, pero deje explicarle acá. No tenía heredad, por lo tanto, ellos eran los encargados, aquí lo dice, por su ministerio, del templo, ¿cierto? De las cosas sagradas. Entonces, las otras tribus le daban el 10% cada año, ¿cierto? Que era para la tribu de Leví. Ese era el diezmo llamado el diezmo del Señor, ¿cierto? Que se daba cada un año. Y era la 10ª parte. Ahora hay un segundo diezmo, ¿cierto? Que también está en Deuteronomio 14:22, ¿cierto? Dice, indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente que rindiera el campo cada un año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar en que te escogiere para hacer habitar allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y los primerizos de tu manada, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ese diezmo, ¿cierto? Era el diezmo llamado, que le llaman hoy en día las primicias. Los pastores, ¿cierto? Que también exigen primicias hoy en día. Ese diezmo era también para la nación de Israel, las primeras cosechas, los primeros animalitos, era el diezmo, ¿cierto? Que se comía, se llevaba al templo y se comía junto con todos los hermanos. Ese diezmo también era cada un año, eran de las primeras cosechas. Y tenemos un tercer diezmo, que el diezmo también está en el 26 en adelante, dice, del 28 en adelante, al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Ese era el tercer diezmo que se llevaba, ¿cierto?, a las puertas de la ciudad, ¿cierto? Se llevaba cada 3 años, y se llevaba era para el huérfano, para la viuda, para el extranjero, para el levita desamparado. 3 tipos de diezmos dados para la nación de Israel. Ahora hay un nuevo pacto, el cual es nuestro Señor Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto, y esto te lo tenemos en Hebreo, ¿cierto? 9:15, donde dice, así que por eso es mediador de un nuevo testamento, que para interviniendo muerte para remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Aquí cambia la cosa, porque el testamento con la muerte confirmado de otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. O sea, aquí hay otra cosa diferente. El diezmo no siguió vigente, ¿cierto? Cuando la iglesia después, porque nosotros siguiera vigente tendríamos que darlo tal como está el mandamiento dado a la nación de Israel, en producto, ¿cierto?, de la tierra. Entonces, el diezmo en dinero que hoy en día exigen y viven hoy en día los pastores, no aparece en ninguna parte, ningún mandamiento de Dios donde un creyente tenga que dar un diezmo en dinero cada mes, como hoy en día lo exigen. Ni los apóstoles lo hicieron. Avísame cuando puedo responder, como no pusimos tiempo, avísame vos. Adelante.
No, que me estaba olvido, perdón. exponiendo la palabra de los 3 diezmos que había en la nación de Israel. Y también te quería proponer si podríamos sintetizar para que no se haga tan largo el video, porque me estás comentando lo mismo que te comenté yo, con la diferencia que vos diste los textos bíblicos, que para nosotros y para los que nos van a escuchar ya es conocido. Pero bien, bien, correctísimo lo tuyo. Y para Pero que vos quede dijiste, claro, para que los demás hermanos puedan entenderlo, hermano. ok, bien, bien. Vos dijiste que lo entregaban cada un año los diezmos. Claro, obviamente, porque las cosechas eran cada un año. Es obvio, no lo podían Y entregar. había Si uno las cada 3 cosechas, años. Había un bueno, diezmo cada 3 años también. vamos a hablar del diezmo levítico, que es el que nos interesa a nosotros, el diezmo que cobraban los sacerdotes. ¿Sí? Yo acabé de exponerte que hay sacerdocio hoy. Es más, yo estoy frente a un sacerdote hoy hablando, un sacerdote de Cristo. Que tengas un pensamiento diferente no significa que no lo seas mientras que estés anunciando las virtudes de nuestro Señor. Ahora, el diezmo era para el sostenimiento del sacerdocio. Si bien habían 2 diezmos más, es cierto, pero lo básico, lo intrínseco, cuando Dios lo estableció en el principio, el número 18, fue para que los levitas tengan su sostenimiento, el templo y toda la implicancia que eso tenía. Era la heredad que tenían. Y en el versículo 31 dicen que era la remuneración, el salario que tenían, el sueldo. Eso es lo que da a entender en el original. Dice la palabra remuneración. Ahora, la cosecha era cada un año, pero si la cosecha hubiese sido cada una semana, yo te aseguro que diezmaban cada una semana. Pero ¿cómo no va a pretender que diezmen por semana? Cada semana. El diezmo tiene que ver con las entradas. Y ellos tenían la entrada, la cosecha que tenían cada un año, entonces cada un año diezmaban. Eso es lógico, es lógico. Obviamente que era comida. Obviamente que recién se iniciaban en números 18 y era comida. Es decir, la moneda en aquel entonces todavía no había. Lo que sí había era todo gramaje en plata. Pero lo que más se comercializaba era alimento. A mí me ha pasado, Sergio, estando en el interior de Argentina, en lugares inhóspitos, predicando el Evangelio hace unos años atrás, de que estuve en lugares donde a los jornaleros les pagaban con alimentos y ellos agarraban el queso o el animalito o la pierna de lo que le daban y lo vendían en el pueblo para poder tener dinero. Es decir, te estoy hablando este siglo, o a fines del siglo pasado me pasó esto. Entonces, imagínate en el antaño cómo sería. Era lo más normal manejarse así. Ahora, lo que pasa, voy a tomarme algo para anotar, porque si no me olvido, no te quería interrumpir, pero dijiste otras cosas, y si no me olvido, voy a tener algo para anotar, espérame, porque ni la Biblia trae, espérame. Mientras hablo yo, ¿ya? Mientras usted anota, mientras el hermano Hugo de Vaz, ¿cierto? Que es un pastor de Argentina, le está sosteniendo que es bíblico el diezmo en dinero que hoy enseñan y reciben los pastores en la iglesia. Por lo tanto, no me ha dado ningún sustento bíblico donde algún pastor, algún obispo recibiera diezmo en dinero bajo la gracia. Me está sacando los 3 diezmos que fue para la nación de Israel, ¿cierto? Hay otro diezmo más, el diezmo que dio Abraham, también está en Génesis 14:20 en adelante, y que lo dio también una sola vez a Abraham. En el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto no existe ninguna cita bíblica donde se le ordene a los hermanos de la iglesia a dar un porcentaje a los pastores, ni menos manipulando con Malaquías, ¿cierto? 3:10, porque muchos manipulan con ese texto bíblico, diciendo que los hermanos le están robando a Dios, diciendo que ese mandamiento era precisamente para la nación de Israel. No, pero lo que pasa es que no te escuché nada, no sé lo que dijiste. Tenés que hablar de vuelta. Estoy hablando con los hermanos para que usted ponga, mi hermano, el tema es aquí centrado. Usted me tiene que hablar conforme a la palabra de Dios, como dice 1 Pedro 4:11. En qué parte del nuevo pacto Dios ordena por medio de los apóstoles
donde la iglesia tiene que dar el 10% de sus ingresos a un pastor o a un tesorero de la iglesia, ¿cierto? Ok, Y una te lo cita digo, bíblica, por lo menos una cita bíblica que me pruebe donde te lo digo. los primeros cristianos, ¿cierto? Los primeros creyentes dieron el 10% de sus ingresos a un pastor o a una iglesia, o en este caso a un tesorero de una iglesia. Esa es la Ok, te pregunta lo que digo. tendré que responderme para que los hermanos Bien, puedan entender y quedar claro. bien, bien. Primero déjame, ok, yo te lo digo, pero déjame terminar la idea del principio. Nuestro sacerdocio viene del orden de Melquisedec. Ahora, en el orden de Melquisedec tenemos el conocimiento, muy poco registro bíblico, pero el conocimiento que Abraham diezmó y Dios aprobó ese diezmo en Hebreos 7. Pero no encontramos ningún texto donde Abraham tenga el mandamiento de diezmar. Algunos dicen, diezmó una vez sola y no diezmó nunca más. Eso no lo sabemos, porque la Biblia no dice, diezmó una vez sola y no diezmó nunca más. Algunos dicen, siguió diezmando después Abraham. Tampoco lo dice. Entonces no podemos especular con lo que la Biblia no dice. Nos tenemos que limitar justamente a lo que la Biblia dice. Entonces, lo único que está diciendo y aprobando en Hebreos 7 es que el diezmo de Abraham fue agradable delante de Dios y fue avalado por Dios. Pero vemos a Jacob también en Génesis 28, 22, donde él, después de hacer un voto con el Señor, un trato con el Señor, levanta una piedra y en manera profética, como si fuese casa de Dios, esto es casa de Dios y puerta del cielo, y ahí lanzó una palabra donde dice él, y el diezmo de todo lo que me dieres, usó el verbo dar, el diezmo de todo lo que me dieres, no dice el diezmo de las cosechas y el diezmo del ganado, no, de todo, o sea, todo lo que me dieres apartaré para ti. Lo dijo con la piedra en la cual después ungió con aceite. Después podemos ver en Lucas capítulo 18, 12, donde hay un fariseo hipócrita que Jesús lo utiliza en una parábola en la cual él menciona y dice, doy diezmo de todo lo que gano. No dice exclusivamente de alimentos. Doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, en ese todo lo que gano abre un abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque ya no estamos más en Números 18. La civilización cambió. Es más, Sergio, en Números 35, ahí ves cómo Dios le entrega tierra a los levitas. El número 18 dice, no van a recibir tierra, van a recibir la heredad nada más que es el diezmo. El número 35 le entrega tierras, le da 48 ciudades y sus correspondientes ejidos. ¿Por qué? Por un problema demográfico, lógico, de población. Ellos necesitaban ese territorio, esos ejidos que era bastante tierra, no para que trabajen, sino para guardar lo que ellos venían recibiendo. Entonces, ¿qué? ¿Hay una antinomia aquí? Dios se está contradiciendo. En el capítulo 18 dice una cosa, en el 35 dice otra. No, no, no. Es propio de un cambio de la civilización. En número 18, todos eran terratenientes, porque se les repartieron la tierra. Venían del cruzar el Mar Rojo de 40 años del desierto, y todos fueron repartidos con tierras, todos tenían. ¿Qué iban a diezmar de allí? Y lo que le daba el fruto de la tierra y el fruto de los animales. Ya en el tiempo de Cristo, no todos eran terratenientes, estaban muchos, si bien habían oficios desde el principio, pero muchos ya vivían de sus oficios, viajantes, comerciantes, pero si eran judíos o hijos de judíos, tenían que diezmar porque estaba establecido, era para todos. La Torá se la pasaban de generación en generación, de boca en boca. Cuando Dios les hace el reclamo en Malaquías 3:9, no les dice, los agricultores y los ganaderos me robaron el diezmo. No, no le dice. Le dice, la nación toda me habéis robado.
Y una persona que no vivía del campo y de los animales, igual tenía que diezmar por una cuestión de obviedad. Esa es la cuestión. Ahora, yo voy a pasar a los textos que vos me estás pidiendo. Yo te quiero responder esta pregunta tan importante que me haces. ¿Dónde encontramos en el Nuevo Testamento la indicación de diezmar? Yo te lo quiero responder, varón. De la misma manera, yo después quiero que vos me respondas a mí. ¿Dónde encontramos en el Nuevo Testamento la indicación de no diezmar? Pero yo te respondo primero. Yo te respondo primero porque me hiciste la pregunta vos primero. Ok. Cuando vas a Primera de Corintios, capítulo 9, perdóname que sea medio rápido para sintetizar, lo estoy haciendo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13 y 14, te vas a encontrar con dos expresiones tácitas. ¿Qué son las expresiones tácitas? Son aquellas expresiones que habla de algo, aunque no lo mencione, pero sí está hablando de algo. Son expresiones implícitas. ¿Te doy lectura? ¿Te doy lectura de esos textos? ¿Sí? Porque son muy importantes. ¿Eh? ¿Ya lo tenés a mano vos? ¿Querés leerlo vos? Léelo, por favor. Yo lo leo. En el nombre del Señor Jesús dice: ¿no sabéis que los que ministran en las cosas santas comen de las cosas del templo? ¿Y los que sirven del altar con el altar participan? Así Ok, también eso ha está bien. ordenado el Señor que los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ok, hasta ahí. Ahí no Pero sé. aquí no habla del Primeramente, diezmo. déjame terminar de hablar y yo ahora te lo respondo. Ya. Lo primero que tenemos que entender acá es que es una expresión tácita que hace alusión a algo. Por ejemplo, si yo te pido, dame un texto que hable de incesto en el Nuevo Testamento, y no hay, entonces ¿me puedo casar con mi prima? No, no hay un texto que lo diga directamente, pero sí hay expresiones tácitas. Te vas a 1 Corintios 5 y ahí te habla de un caso de incesto. Dame un texto que hable de zoofilia. Hermano, Es pero una es que se me parasita. está yendo por otro lado, no me está Déjame respondiendo la terminar pregunta. la idea de expresarla. Déjame terminar de expresar la idea para poder abordar el texto. ¿Sí? Porque si nos cerramos anacrónicamente a lo que estamos leyendo, entonces no podemos ver. Porque no habla de diezmo, tampoco habla de ofrendas, allí como que yo te mencioné. Si vos me pedís de zoofilia, Eso, porque tengo que ver no hay, lo que está basado en la Escritura, por más. por eso, pero vos sabés, bueno, si yo te digo en el Nuevo Testamento, ¿está prohibida la zoofilia? No, no está prohibida la zoofilia, entonces que se pueden tener relaciones sexuales con los perros. No. ¿Y qué haces? Apelás a un texto que hable de inmoralidad. Dame un texto bíblico en el Nuevo Testamento que diga que yo le tengo que serle fiel a mi esposa. No encontrás ningún texto directo, específico. Sí encontrás textos tácicos que hablan de un lecho sin mancilla, marido de una sola mujer, pero no son directos, pero lo Pero ahí dice. está Dame un texto en el Nuevo directamente, o sea, Testamento, déjame terminar de hablar, Sergio, y yo después te escucho. Hacé como yo, agarré un papelito y después escribilo, ¿sí? ya Yo te dele, pido un texto que te hable en el Nuevo Testamento que no se puede hablar con los muertos. Una costumbre que tienen ahora hasta los evangélicos. A los muertos les mandan saludos por el Facebook. No entiendo eso. Pero bueno, dame un texto en el Nuevo Testamento que lo priva. No hay. Tenés que ir a Deuteronomio 18. ¿Entendés? O un texto que hable de no hacer imágenes en el Nuevo Testamento. No lo hay. Un texto que hable en el Nuevo Testamento de instruir a los niños en el camino del Señor. No lo hay. Tenés que ir a algo tácito, tenés que ir a Timoteo, como fue instruido por Eloíra y su mamá y su abuela. Es decir, acá pasa exactamente lo mismo. Estás hablando de los que trabajaban en el altar y hace referencia a los levitas. Sin embargo, los levitas no son mencionados, pero obvio que está hablando de ellos. No eran los moabitas, no eran los amonitas, eran los levitas los que trabajaban en el altar del Señor. Es decir, no lo dice, pero hace referencia a ellos. Ahora, cuando vas al otro texto, al 14, resulta que te dice, así también, es así también, lo vas a encontrar en varias oportunidades. Es un parangón, una comparación.
así también, como lo ordenó el Señor, sean sustentados los que viven del Evangelio. ¿Cómo? Así también. ¿Y cómo eran sustentados los levitas? ¿Con ofrendas? No, Sergio. El número 18 te lo dice bien claro. Eran sustentados con diezmos. Pero, por si no te queda, no te convence esto, no te convence, podés ir a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 8, donde allí te dice la palabra de Dios. Pablo escribe y dice, he despojado otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Esa palabra salario en el griego es opsonion, significa paga, significa expensas, significa la entrada de dinero, pero significa dinero. Significa lo mismo que cobraba un soldado romano de la época, que cobraba 2 óbolos, y en los tiempos de campaña, aparte de los 2 óbolos que le pagaban, le daban la comida, aparte. El término que usa Pablo para escribir allí es opsonion. Utilizó en otra palabra, dinero, salario. Pero, acá hay un tip que lo tenés que tener en cuenta para todo, para todo. Con los corintios, Pablo tenía un problema. Eso está en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 3. Tenía un problema con los corintios. No quería recibir ayuda de los corintios. Cuando recibía algo de los corintios, como en capítulo 16 de 1 de Corintios, no era para su sustento personal. No. Sí les enseñaba a dar, sí les reclamaba, porque lo dice en el capítulo 9, les reclamaba, pero él no recibía nada, porque a él lo acusaban de ser un falso apóstol. Sus propios hijos espirituales lo acusaban a Pablo de ser un falso apóstol. Entonces dijo, para no ser tropiezo de nada, lo hizo todo gratuitamente, no quise recibir nada. Lo vas a encontrar en varios pasajes donde Pablo habla así referente a los corintios. Sin embargo, lo dice bien claro y lo dice en el original, porque algunos dicen, bueno, por la Reina Valera. No, el original te dice opsonion. He recibido salario para serviros a vosotros. Ahora, yo te puse 2 textos bíblicos que hacen referencia a los diezmos, porque en 18:31 de Números también recibían salario y hacían referencia a los diezmos. Era otro sacerdocio, pero también recibía salario. Acá estamos hablando de otro tipo de sacerdocio. En verdad no hay tanto registro, pero ahora yo te pido a vos, dame registro neotestamentario donde indique que no fluía más o que está discontinuado el diezmo. Adelante, Sergio. Ya. Bueno, su posición dice que cuando Pablo habla acá que despojó a otras iglesias, se refiere que otras iglesias con el amor, ¿cierto?, le hicieron aportes a Pablo de dinero para ir, ¿cierto?, a predicar y expandir el evangelio. En ninguna parte Pablo está hablando de una décima parte. No está hablando de una décima parte, en ninguna parte habla eso. Entonces nosotros, como dice 1 Corintios 4:6, no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Por lo tanto, la iglesia se debe guiar, ¿cierto?, por los mandamientos de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Aquí no hay ninguna parte donde Pablo dijo, me apartarán el diezmo de sus ganancias cada semana o cada mes y lo entregarán a los tesoreros de la congregación donde ustedes se congreguen. No existe. Por lo tanto, aquí Pablo se refiere a salario. Recuerde que la palabra salario viene que primeramente, no sé si usted lo sabía, la palabra salario viene de sal. Antiguamente les pagaban con sal. Y ahí viene la palabra salario. ¿Ya? Y eso se pasó en las traducciones y se nombra como un salario que hoy en día se usa también, el salario que es el sueldo que reciben las personas. Por lo tanto, no, Pablo aquí no está recibiendo un diezmo o una décima parte.
no hay ningún registro bíblico donde los primeros cristianos sacaron su porcentaje y se entregaron a la iglesia. No hay ninguna parte donde Dios ordena cambiar los diezmos, los cuales eran en ciertos productos de la tierra, que era ganado y grano, a dinero y a un solo tipo de diezmo cada mes. Entonces nosotros tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Como lo dice 1 Pedro 4:11, para no caer en el error de estar predicando un evangelio diferente al que predicaron los apóstoles. Por eso que Pablo, lo voy a leer, Pablo dice muy claro en Gálatas 1:8, dice muy claro el apóstol Pablo: mas si aún nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, si ahora tornamos a decir otra vez, si alguien os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que predicar lo mismo y seguir la misma enseñanza que enseñaron los apóstoles. Pablo lo dijo bien claro. Si los apóstoles enseñaron a dar un 10% a la congregación, nosotros tenemos que obedecer ese mandamiento, porque si ese mandamiento proviene de los apóstoles, es porque viene de nuestro Señor Jesús. Y si viene de nuestro Señor Jesús, es porque viene directamente del Padre. Yo no puedo inventar una doctrina e imponer algo que no está en la Escritura. Si por ejemplo, la nación de Israel daba 3 tipos de diezmo, no hay ninguna parte en el Nuevo Testamento donde estos tipos de diezmos sean cambiados ahora a dinero en un solo tipo de diezmo y cada mes. No existe, por lo tanto no podemos nosotros inventar algo ni tomar tampoco, por eso que Pablo dice, no penséis más allá de lo que está escrito. Tenemos que seguir las mismas enseñanzas que enseñaron los apóstoles. Tenemos Efesios 2:20 muy clarito y lo podemos ver, por ejemplo, en Efesios 2:20. Espérame un poquito. Decime cómo puedo responderte, porque me da la sensación de lo que yo hablé, no, lo rechazaste no, todo. Es que mi hermano, usted está cambiando las cosas. No, aquí, no, claro, no te cambié nada. una respuesta que nosotros tenemos que seguir. Mira, lo que yo te hablé, te entró por acá y te salió por acá. Me siento ignorado. No, te explico por qué. Te explico por qué. Usted me está cambiando, está desordenando las cosas. Esto es simple. Déjame es simple, mire. Primeramente, el temor a Dios. Es simple. Yo no puedo enseñar algo que no está en la Escritura. ¿Te lo puedo explicar? ¿Puedo? Adelante, ya usted me dijo que le explicaba. De la sal. La etimología de la palabra salario. La etimología que de la sal. Todos conocemos la historia. Yo te presenté el original que está escrito, opsonium. Olvídate de la palabra salario. Olvídate de la palabra sueldo. No me hagas ese gesto, porque está escrito en tu Biblia. Si no, anda al original y encontrar... Hermano, no habla de sal, habla de tiempo, porque si no vamos a confundir a las personas, bueno, a los hermanos que nos están viendo. Usted se va a otro lado. También, el que predica un evangelio anatema, te está yendo por otra rama, te estás yendo del diezmo. Yo igual te lo escuché por respeto, pero yo te estoy hablando del diezmo. Lo que estaba recibiendo él era lo mismo que recibían los sacerdotes en la antigüedad. Era una remuneración. Te cambio la palabra. Remuneración. Esa es la palabra que está en Hebreos, que significa lo mismo que la que está en el griego, opsonion. Y hablaba acá, en este opsonion, de que menciona Pablo, habla de dinero, no habla de alimentos. Por eso se pone el ejemplo que era lo mismo que cobraba un soldado romano. Exactamente lo mismo. 2 óbolos o un denario que valía a casi no sé cuántos gramos de plata, porque todo se transformaba en plata. Como hoy todo se evalúa en dólar, antes todo se transformaba en plata, moneda plata. Ahora, me hablas de los primeros cristianos. Los primeros cristianos no daban el 10%, varón, daban el 100%, hasta que vino la dispersación, hasta que vino la persecución. Daban el 100%, lo daban todo, dice allí en Hechos capítulo 4, lo daban todo. Me decís que hable conforme a la palabra. Esos 4, ¿cuánto, hermano? Ya te digo. ¿Dónde lo daban todo? Ya te lo digo.
Espérate. Eh, 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas. Lo que recibían, todo iban a parar a los pies de los apóstoles. No daban el 10. Hermano, pero ahí Lo se daban todo. refiere todo. Con amor. El amor que ellos tenían, lo tenían todo en común. No, estamos hablando de Ellos porcentajes. hacían sus heredades y las ponían a los pies de los apóstoles y las repartían según la necesidad de las personas. Así mismo Por tenemos eso. que hacerlo hoy en día. Pero no era Pero no un 10. con un No, diezmo, hermano. no se hace eso. No se hace eso. Vos recibís tu salario y vos primero pagas todas tus deudas y después haces todas las cosas. En la antigüedad no. Tu casa, la que ahora estás viviendo, la tenías que llevar a los pies de Cristo. Antes era así, todo se entregaba al 100%. Hermano, dice que los tenían heredados. Si usted los busca y usted entendió en investigar, ellos te vendían sus heredades, no es que quedaban sin casa, mi hermano. Esa es manipulación, ellos tenían su casa, tenían heredades, las vendían, las ponían a los pies del apóstol según, la repartían según la necesidad de cada hermano. Escucha esta frase. Pero Tenían no con un 10%. todas las cosas en común. No, vos mismo dijiste recién, no hay que inventar nada. Vos mismo lo dijiste. No, Vos mismo. no podemos inventar. Usted me está diciendo que todas las cosas en común. Todas las cosas en común. en comunidad, todas las casas compartían el pan, también aparece juntos. No, no hablamos del pan, hablamos de todas las cosas, varón. Sergio, no inventemos, no saquemos nada. Ni quitemos ni pongamos nada. ¿Sí? Hablamos de todas las cosas. ¿Sí? Déjame terminar de explicarte. Vos me decís, no hay hermano. Pero te quiero responder las cosas que... No hay diezmo. Ahí estaban dando un todo. No daban un 10, lo daban todo. Por eso te digo, porque vos largaste esa frase. Yo la anoté. Me traje esto para acordarme, si no me olvido. Yo la anoté la frase. Tenían todas las... Dice, los primeros cristianos no daban diezmo. No, yo te dije, no daban diezmo. Lo daban todo directamente. Sí, eso fue lo que te respondí. Nada más. Ahora, me hablaste del tesorero. ¿Dónde dice que hay que dárselo a un tesorero? No. Los diezmos se le da a la iglesia. Nosotros le diezmamos a nuestro sumo sacerdote. Los sacerdotes anteriores, en Números 18:26, le diezmaban al sumo sacerdote. ¿Pero quién le da ese mandamiento a ustedes? ¿Quién le da ese mandamiento a ustedes de exigir a los hermanos de la iglesia a dar un 10% de su ingreso? Te lo explico, no hay problema, no te enojes, yo te lo explico. Basado en la escritura. Te lo explico con la Biblia, varón, te lo explico con la Biblia, déjame hablar y te lo explico, no me interrumpas. Claro. Número 18:26 dice que los levitas le diezmaban al sumo sacerdote de turno. ¿Sí? Eso está bajo la ley de Moisés, mi hermano, no me cambia la explico, no terminé de hablar, Sergio. No terminé de hablar, espérame que te lo explique. Si vos me pedís, ¿por qué Abraham diezmó? ¿Dónde dice que tiene que diezmar Abraham? No lo dice en ningún lado. Pero este sacerdocio recibía diezmo y eso está avalado por Dios y eso vos lo aceptás. El sacerdocio este recibía diezmo, tanto de Jacob como de Abraham. Y como estamos bajo ese mismo régimen sacerdotal, también le diezmamos nosotros a nuestro sumo sacerdote, aunque no es un texto implícito que te lo diga, sí hay textos explícitos que te orillan a con gusto diezmarle a nuestro Señor Jesucristo, no a un pastor. A nuestro Señor Jesucristo le diezmamos, y le diezmamos al cuerpo de Cristo. Y la iglesia sostiene los gastos del ministerio. Si el pastor es sostenido, y bueno, la iglesia lo sostiene. Si la iglesia tiene misioneros en el interior, la iglesia lo sostiene. Si la iglesia tiene gastos, la iglesia lo sostiene. Pero no es que se le da a un hombre, se le da a la iglesia. Pero ¿dónde está ese mandamiento, hermano? Eso es lo que usted me debe que avalar con la escritura. Dios ordena, ¿cierto?
para la iglesia dar el 10%, yo lo hago y lo puedo enseñar a un hermano, ¿cierto? Pero si no está en la escritura, no puedo inventarlo y exigirle a mi hermano un 10%. Ok. Yo te presenté, que si me preguntás, ¿dónde está el mandamiento ese en Melquisedec? No está, Abraham no tiene ningún mandamiento. No me pongas ese gesto, porque yo te hablo de Biblia. No, Te estoy hablando, a la Biblia no le hagas a la Biblia que decir amén. Que hay personas que no entienden de la palabra de Dios, entonces la escritura los lleva para allá, los lleva para acá. Déjame, te lo estoy diciendo otra vez y lo estás rechazando. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 14, donde dice, así también con diezmo, no como una ofrenda, como fueron sostenidos los levitas, así sean sostenidos los que viven del Evangelio. Y te presenté Segunda de Corintios 11, 8, donde dice la palabra opsonion, que habla de dinero. Ahora yo te pregunto, Sergio, ¿qué texto me presentaste vos a mí donde diga que el diezmo tiene discontinuidad en este sacerdocio? A ver, ¿qué texto? ¿De Cristo o apostólico? Yo te lo estoy esperando. Es muy fácil, hermano. Efesios 2.20. Tenemos Efesios 2.20. ¿Qué dice? La enseñanza, nosotros la iglesia debe seguir los mismos mandamientos, ¿cierto? La misma enseñanza de los apóstoles. Si los apóstoles no recibieron diezmo, ni enseñaron a diezmar, no tenemos que hacerlo. Este texto, eso sí es una excusa, porque yo te estoy hablando que un apóstol está estableciendo en el versículo 14 del capítulo 9 de Primera de Corintios el diezmo, y me está diciendo lo que los apóstoles estuvieron fundamentando. ¿Entendés? Vos no tenés ningún texto. Pero acá, texto. hermano, no habla que el apóstol Pablo recibía diezmo. No podemos añadir a la escritura. A eso me refiero. Usted no puede pensar y decir, no, Pablo aquí recibía el 10% de los hermanos. Aquí recibía el dinero. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Todos los hermanos hablan ¿Vos entendiste lo que es algo tácito? ¿Lo que es algo implícito? ¿Entendiste? No, te puse no, porque te lo estoy demostrando en la Biblia. Lo leíste en tu Biblia. No habla de ofrendas. Ahí habla de diezmo, que no menciona la palabra diezmo. Por eso, y lo leíste. Podemos añadir enseñanza, usted me está añadiendo enseñanza. Acá sabes lo que estás haciendo ahora. Qué bueno que lo están viendo y que tus amigos los estén viendo. Estás, lo que se dice en Argentina, zafando. Porque yo te estoy hablando con griego, te estoy hablando con Biblia. Vos me ponés Efesios 2.20, que ni siquiera menciona el diezmo. ¿Entendés? Yo te estoy hablando cosas que hacen alusión al diezmo. ¿Entendés? Hermano. Entonces, después hay otra cosa que te quiero decir. ¿Vos conocés lo que es el anacronismo? No, anacronismo. Si me está metiendo para que entiendan los hermanos que están viendo. Por eso, yo te lo explico, porque yo no me pongo en enigmático. Dame el texto bíblico donde los primeros cristianos con Biblia abierta te lo explico. Sergio, bueno, el diezmo habla de 10%. Pero ¿dónde está el 10% que dieron los primeros hermanos? Déseme el texto bíblico, que me saca del error. Está en Génesis. Pero si Génesis estamos hablando de la iglesia. ¿Cómo? Estamos hablando de la iglesia, por algo Pablo está diciendo que no hay que predicar otro evangelio diferente. Estamos bajo el mismo sacerdocio, la iglesia está bajo el mismo sacerdocio que Génesis. A ese sacerdote, para que te quede claro, a ese sacerdote se le entregaba diezmo, a ese sacerdote. Y tu sacerdote, tu sumo sacerdote, está bajo el mismo orden y también recibe diezmo. Así de sencillo. Ahora, yo te pido, dame textos bíblicos que digan lo contrario. ¿Qué cosa? Un texto bíblico donde diga que el Nuevo Testamento... Hermano, puedo suponer porque no está en la escritura. ¿Cómo? Yo no puedo inventar una doctrina que no está en la escritura, hermano. Porque no lo dice. Usted está inventando algo, o sea, no entiende algo del hermano, no está en la escritura. Por eso, no entiendas lo que no dice. Yo te estoy mostrando lo que sí dice.
Te uso Biblia. Pero Vos me no estás me ha mostrando mostrado lo que no la dice. escritura donde el primero cristiano diezmar. Y dame el texto donde dice que están discontinuados los diezmos. Dámelo. Si vos me lo das, Mire, yo renuncio a esta convicción. Pero dámelo el texto. entonces, entonces los No, diezmos están descontinuados. no, dame el texto, te pido, por favor. Ya, No, eso se entonces te ya te dije. espera. No, acordate que te dije. No No están porque me descontinuados, tiempo. eso Te explico. significa que la ley sigue vigente. No, yo no te Y que dije que la usted ley sigue tendría que vigente. Yo no te recibir dije diezmo, eso. No un pongas diezmo esas cada palabras año, en mi boca. un diezmo cada 3 años. Te están viendo y están viendo que estás mintiendo, varón. Hermano, No entres en ese los jueguito. judíos hoy en día diezman. Sos un buen hombre. No entres en ese Pero, jueguito hermano, de no me mentir y puedo- poner palabras en mi boca. No, si no No estoy entres en ese mintiendo, jueguito. hermano. Yo te dije que no nos rige la ley levítica. Te dije que estamos bajo otro sacerdocio. No nos rige más aquella ley. Te lo dije. De todas Ya, maneras, entonces, ¿por qué me dice que tan vigente me está pidiendo una cita bíblica donde la descontinuación de los diezmos? porque yo estoy hablando del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento y no lo tenés. Ahora, si querés hablar de la ley de Moisés, la ley de Moisés fue abolida. Pero lo que fue abolido Ya. fue Entonces, todo lo ¿por que qué era existe el diezmo? Por eso, déjame que te lo Se está explico. contradiciendo solo con mi hermano. No, déjame que te lo explico y vas a ver que no. No sé si vas a tener la capacidad para decir, tenés razón, varón. No, pero si es fácil, es como decir, quieras. mire, aquí está Pero el déjame, diezmo. pero Aquí lo déjame que hermano te es. lo explico. Hola, déjame que te lo explico. Toda confección literaria, toda literatura tiene una confección. La Biblia tiene libros poéticos, libros históricos, tiene libros proféticos, es la contextura de la Biblia. Bueno, la ley de Moisés también tiene una confección, una contextura, y tiene 3 facetas diferentes. Tiene una contextura ritualista, que se trata de todos los ritos, todos los sacrificios, días festivos, todo lo que era tipo de Cristo, todo eso quedó abolido en la cruz. Quedó abolido en la cruz. Ya. Después tiene otra faceta, que es la parte Ya, cívica. y los diezmos quedaron vigentes. Déjame que te termine de hablar, sé respetuoso, varón. Porque si no me está dejas bien, la hermano, maravilla. Bueno, está bien, tiene sí. otra parte, que es la parte cívica, que se trata de las reglas de convivencia, casamientos, divorcios, préstamos, el ojo por ojo, diente por diente, todo lo que era, eso quedó abolido para nosotros. Algunas de esas leyes rigen en Israel, pero para nosotros quedó abolido. Pero hay una ley que es la ley moral, y para esto yo te marco Mateo 5, del 17 al 31. Una ley moral que esa quedó vigente, la ley moral. Por ejemplo, el adulterio no quedó abolido. Al contrario, quedó intensificado. Mírame, Sergio, mírame lo que te quiero decir. El no matarás no quedó abolido. Al contrario, ahora con solo enojarte conmigo, ya estás en un juicio de homicida. Con solo enojarte. Antes no era así. La ley no era así. Ahora con solo mirar, si yo miro a una mujer, si yo la miro a una mujer de una manera incorrecta, yo ya estoy en pecado de adulterio en mi corazón. Ya es pecado. ¿Por qué? Porque la ley fue intensificada, no fue abolida esa faceta de la ley. Y el diezmo pertenece a esa faceta. Y te explico por qué. Porque el diezmo era para el sostenimiento del ministerio, del sacerdocio, y el sacerdocio continúa. Te explico por qué. Porque no hay ningún texto bíblico que hable de la discontinuidad del diezmo. Te explico por qué. Porque el mismo Pablo, en capítulo 9, versículo 9 de Primera de Corintios, utiliza la ley de Moisés para abordar este tema. El mismo Pablo dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pongas vos la vuelta trilla. Y yo le diría a Pablo, si fuese vos, ¿y qué me importa que la ley de Moisés esté escrito si a mí no me rige la ley de Moisés? Ya pasó, ya terminó la ley de Moisés. Lo dice en hebreo. Entonces sí, terminó la parte ritual, la parte cívica, civil, pero no la parte moral. Y el diezmo pertenece A los diezmos no han terminado. No, porque pertenecen a la parte moral. Por eso te estaba diciendo. Por eso robarle a Dios tenía que ver con la parte moral. Por eso está aclarado en O sea, los diezmos están vigentes.
Los diezmos obvio que están vigentes. Ya, ¿Sí? ¿y cuál Pero tipo de no, diezmo que pero está no el de Abraham, conforme de los tres pero de... no conforme a la ley mosaica, que era una obligación, sino Ah, ya. conforme. ¿Dónde está ese mandamiento que debemos dar el 10%? No puedo creer que después de todo lo que hablé me vuelvas a decir eso. No lo Pero es puedo que usted se creer. contradice, hermano. No existe. Eso es torcer la No, escritura, no lo puedo creer. Igual, para engañar a las personas. igualmente, hasta acá más o menos ya te expliqué. Si la Ya, gente que déjeme lee poner a esto, mí ahora. bueno, dale. ¿Tuvo tiempo? Sí, Usted. Déjeme sí, poner a mí. hablame. Ok. Ya. Yo siempre le pregunté, ¿cierto? Esto no es llegar e imponer la ley, ¿cierto? Los 3 diezmos que habían para la nación de Israel. Usted me dice que todavía están vigentes, que pertenecen a la ley moral. No, no dije que no dije que no, yo no dije que los diezmos de la ley de Moisés todavía están vigentes. Yo no dije eso, ¿eh? Entonces, ya, Yo dije que los diezmos no siguen están vigentes, vigentes. pero bajo otro régimen. Ya, bajo otro régimen. Los diezmos están vigentes bajo otro régimen. Entonces, no hay ninguna cita bíblica donde Dios cambiara esos 3 tipos de diezmos a un solo tipo de diezmo. Y en dinero. Entonces yo no puedo imponerle algo a mis hermanos, a la ¿Qué me iglesia, importa? el mandamiento que ¿Qué te digo? ¿Dios no cambió eso? No es mi asunto. pero ¿Qué me no ha importa? Yo cambiado. estoy en No ha otro puesto ningún sacerdocio ahora. mandamiento, pues, hermano. Déjeme Sergio, poner. estamos en Déjeme otro poner a mí. sacerdocio ahora. Bueno, dale. Déjeme poner. Deme un texto bíblico. Si el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, hubiese recibido diezmo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, cuando comenzó el ministerio, ¿qué recibían? Donativos voluntarios de las mujeres. Siempre fue así. Nunca nuestro Señor Jesucristo recibió un diezmo. Por lo tanto, enseñarle a las personas, a los hermanos, a dar una 10ª parte cada mes es una doctrina totalmente antibíblica. Y usted sabe eso que viene de usted, que es estudioso, el diezmo lo inventó la Iglesia Católica. No, pero vamos a hablar de la Biblia. Vamos a hablar de la Biblia. De la Biblia dijimos que íbamos a hablar de la Biblia. Porque si vamos a la historia, perdés. Vamos a hablar de la Biblia. Pero déjeme hablar. Después le pone usted. Pero de la Biblia hablemos. De la Biblia. Estamos hablando con historia porque la Biblia también es historia. ¿Ya? No, la Biblia, hablemos lo que está acá, lo que está escrito acá. Vos mismo me leíste el texto. Lo que está escrito acá. La historia dejala de ver, porque aparte perdés si te metes en esa área. Y pierdo mucho tiempo, no disfruto esto. No, es que, mi hermano, es que debemos ser claros. Es muy fácil. Nosotros tenemos que seguir las mismas enseñanzas de los apóstoles. Y los apóstoles no enseñaron a nadie más, ni nuestro Señor Jesús tampoco. Te lo demostré que sí. Es una doctrina antibíblica. Te lo demostré que sí. Que no lo recibas es otra cosa. Pero esto quedó grabado acá. En este video que vos hiciste, quedó grabado. Está grabado. Pero está déjeme grabado hablar. Déjeme hablar. Bueno, ok. Déjeme hablarme. La exposición de esto era para que los hermanos pudieran ver, ¿cierto? Aclarar, sabe que el diezmo en dinero sí es bíblico, por lo tanto, el apóstol Pablo o algún apóstol Pedro, Juan dijo, recibió este diezmo, ¿cierto? Que estuvo basado en la escritura. Los primeros cristianos diezmaron aquí, dieron de su 10%. A los apóstoles debería salir en la escritura. Por lo tanto, no sale, ni lo han enseñado, es una doctrina totalmente antibíblica. Yo no puedo enseñar algo que no enseñaron los apóstoles. Y por eso el apóstol Pablo dice claramente, si alguno enseña a otro evangelio diferente al que hemos enseñado nosotros, es anatema. El enseñar, si yo como dirigente de una congregación le enseño a mi hermano a dar un 10% cada mes a la iglesia y me preguntan, ¿dónde está mi hermano ese mandamiento? No está. Entonces yo estaría mintiéndole a mi hermano. Y la palabra de Dios dice que ningún mentiroso entrará al reino de Dios. Y ningún estafador, porque estoy metiendo una doctrina que no está, y estaría estafando a mis hermanos yo, diciendo que yo los amo. Eso era la exposición que había que hacerlo.
No sacar un tema y empezar a enredarse, no es fácil. Aquí está, hermano, el diezmo en dinero, si es bíblico, y está. Y listo. Pero no está. ¿Listo? Ok. El hecho que vos lo rechaces no significa que no esté. Estar está. Que vos lo rechaces es otra cosa. Los hermanos que miren este material van a ir a la lectura, van a evaluar y van a tomar sus propias decisiones. Jesucristo, obvio que no iba a recibir diezmos, porque él no era levita, él pertenecía a la tribu de Judá. Él estaba en una posición de profeta y después de cordero, no estaba presentando el sacerdocio de Melquisedec. Él retomó ese sacerdocio después de su muerte en la cruz. Así que no vamos a mezclar las cosas por allí porque no era el tiempo. Después de decir que Dios, ¿dónde está donde Dios cambió los diezmos? Yo te dije donde Dios cambió la ley directamente. Eso está en Hechos Hebreos 7, donde Dios cambió la ley directamente. Ya no existe la ley. Ahora lo que existe es la ley de Cristo, nada más. Entonces, Ya, ¿y a dónde está la ley de Cristo en los diezmos? Esa es la pregunta. Bueno, pero ¿de qué me sirve que me preguntes si ya te lo expliqué 2 veces y me lo rechazás? Pero mi hermano, si nunca me lo explicó, pues no me dio la cita bíblica, pues por eso tenemos que hablar de la palabra de Dios. Déjalo así entonces. Déjalo que esto quede así, varón. Déjalo que esto quede así. ¿Puedo decir que yo no te lo expliqué? Ok. Te respeto. Que la gente se aprovecha de las hermanas que tienen muchas veces ignorancia bíblica, muchas veces hermanos no saben leer y le exigen el 10% donde no está en la escritura. Y creo que eso sí es una maldad. Yo te lo demostré que estaba. No sigas con tu postura. Yo te lo demostré que estaba, pero que no lo tomaste, que es diferente. Ahí ya no es mi terreno. El terreno de tu corazón no es mi terreno, es un terreno de Dios. Mi terreno es volcarte lo que dice la palabra de Dios. Si vos, como te lo dije antes, pero si usted habla conforme a la palabra, usted le tiene que dar los argumentos que los primeros hermanos tomarla o podés dejarla, pero no podés cambiarla. Eso ya te lo había dicho antes. Pero mi hermano, y acá, mira, tú rechazás lo que está escrito, no tenemos ni tema para seguir hablando. Pero te quiero agradecer algo, Sergio. Te quiero agradecer algo con todo mi corazón. Te quiero agradecer que no me hayas insultado. En realidad, yo creí que iba a tener que cortar esto porque me ibas a insultar. Pero te quiero agradecer que no me hayas insultado. De corazón, te lo digo delante de Dios, no te miento. No te miento. ¿Sí? ¿Sí? Y como ya veo que no vas a cambiar tu postura, sino la palabra no la querés recibir, yo te lo respeto y sos mi hermano. Sos mi hermano y te amo. Yo no soy tu juez para juzgarte. No soy tu juez. Pero también discierno de que no tiene cabida lo que te quiero exponer, entonces no tiene sentido que siga. Pero quiero que sepas esto, que te amo y que voy a orar por tu vida, varón. Y no te lo digo con superioridad, ni agrandado, ni por ser argentino. No. Olvídate de todo eso. Yo te hablo de corazón a corazón, de hermano a hermano, y Dios es mi testigo. Si soy un hipócrita o si te lo digo con total sinceridad.